En un rincón olvidado, donde la miseria se mezclaba con el abandono, una mujer convirtió su hogar en un lugar donde la vida dejaba de tener valor. No elegía enemigos ni desconocidos al azar. Sus víctimas estaban más cerca de lo imaginable. Compartían su mesa, su entorno o su confianza, sin saber que serían parte de algo mucho más oscuro. Bajo la excusa de rituales y promesas invisibles, esa misma mujer llevó a quienes la rodeaban a un límite donde la obediencia se confundía con supervivencia. Lo que ocurría dentro de aquella vivienda no era fe ni desesperación. Era una cadena de violencia fría que se alimentaba de inocentes, ejecutada con una convicción que terminó por destruirlo todo. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. El 4 de diciembre de 2009, en una humilde vivienda levantada con láminas y madera en las afueras de una comunidad en Sonora, se produjo el primero de una serie de actos que marcarían uno de los casos más perturbadores registrados en México. Ese día, Silvia Meraz Moreno recibió en su casa a una mujer con quien había logrado entablar una relación cercana. Se trataba de Cleotilde Romero Pacheco, una vecina de 55 años que confiaba lo suficiente en ella como para aceptar la invitación sin sospechar lo que estaba por ocurrir. La escena transcurrió en un ambiente aparentemente cotidiano, una visita sencilla, sin señales evidentes de peligro. En medio de la conversación, Silvia condujo a Cleotilde hasta un punto específico dentro de la vivienda y con un gesto aparentemente inofensivo, le pidió que recogiera un billete que se encontraba en el suelo. La mujer, sin dudarlo, se inclinó para tomarlo, en un acto que resultaría fatal. En ese instante, Silvia tomó un hacha que había preparado previamente y descargó varios golpes directos sobre el cuello de Cleotilde. La violencia fue extrema, suficiente para dejar la cabeza prácticamente separada del cuerpo. Lejos de detenerse, continuó el ataque utilizando un cuchillo que hundió en el abdomen de la víctima. La agresión no respondía a un impulso momentáneo, sino a un acto deliberado que formaba parte de un ritual cuidadosamente concebido. La sangre fue recogida en un recipiente y colocada frente a un altar improvisado dentro de la vivienda, marcando el inicio de una serie de actos que irían escalando en brutalidad. Tras consumar el hecho sangriento, el siguiente paso fue deshacerse del cuerpo. Cipriano Meraz, padre de Silvia, intentó inicialmente incinerar el cadáver dentro de las limitadas condiciones del lugar, pero pronto comprendió que aquello no sería posible. La dificultad para destruir completamente el cuerpo obligó a cambiar de plan, optando por una solución más rudimentaria y silenciosa. Con ayuda de una de las integrantes más jóvenes de la familia, trasladaron los restos hacia un punto cercano a la vivienda. Allí cavaron una fosa poco profunda donde enterraron el cuerpo de Cleotilde, intentando ocultar cualquier rastro que pudiera delatarlos. El lugar elegido no estaba lejos, lo que evidenciaba una confianza peligrosa en que nadie investigaría con suficiente profundidad. Al día siguiente, la ausencia de Cleotilde comenzó a generar inquietud. Su esposo recorrió las calles donde ella solía trabajar vendiendo paletas, preguntó a vecinos y conocidos, pero nadie supo dar una respuesta concreta. La denuncia llegó a las autoridades, sin embargo, la búsqueda no tuvo la intensidad necesaria. Con el paso de los días, la hipótesis que circuló fue que la mujer había decidido abandonar su vida para irse con otra persona. Sin evidencia que contradijera esa versión, el caso fue abandonado, dejando el crimen completamente oculto y sin consecuencias inmediatas. Meses después, dentro de esa misma vivienda, donde ya se había cometido un crimen sin repercusiones, se gestó un nuevo acto de violencia. Esta vez, la víctima no sería una persona externa, sino alguien que formaba parte del entorno más cercano. El elegido fue Martín Ríos Chaparro,
un niño de apenas 10 años conocido como Teté, hijo de Eduardo Sánchez, la pareja de Silvia en ese momento. El 23 de julio de 2010, el menor fue sometido a un proceso previo que marcaría el inicio del ritual. Silvia le proporcionó grandes cantidades de alcohol con la intención de dejarlo inconsciente. El objetivo era evitar resistencia y reducir el sufrimiento, aunque el resultado final distaría mucho de cualquier intento de justificar lo ocurrido. Cuando el niño ya no podía reaccionar, Silvia lo sostuvo mientras una de sus propias hijas, Silvia Yajaira, de tan solo 13 años, ejecutaba el acto principal. Utilizando un cuchillo, la menor cortó el cuello y las muñecas del niño, además de infligir múltiples heridas adicionales en el cuerpo. La violencia no fue improvisada, sino repetitiva y prolongada, replicando un patrón que ya había sido establecido en el crimen anterior. Al igual que en el caso de Cleotilde, la sangre fue recolectada y ofrecida en un altar dentro de la casa. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado y abandonado en un arroyo cercano. Para mantener la apariencia de normalidad, la familia denunció la desaparición del menor ante las autoridades, pero la falta de presión y el contexto de la zona hicieron que el caso no avanzara, quedando nuevamente en la sombra. Sin embargo, esa denuncia no tuvo el peso necesario para movilizar una búsqueda efectiva. El contexto en el que vivían, marcado por la precariedad y la constante presencia de situaciones irregulares, contribuyó a que el caso no fuera considerado prioritario. La falta de insistencia por parte de la propia familia reforzó la percepción de que se trataba de una desaparición más dentro de una zona donde este tipo de hechos no resultaban extraños. Mientras tanto, dentro de la vivienda, la vida continuaba bajo una lógica que comenzaba a consolidarse. Los hombres salían a buscar cualquier oportunidad de obtener dinero, mientras que las mujeres mantenían prácticas cada vez más intensas alrededor del altar que se había convertido en el centro de la casa. La ausencia de consecuencias tras el segundo crimen reforzó una peligrosa sensación de impunidad, alimentando la idea de que podían continuar sin ser descubiertos. El paso del tiempo no trajo los resultados que se esperaban. Las condiciones de vida seguían siendo las mismas, y aquello que se buscaba obtener no llegaba. Fue entonces cuando, dentro de ese mismo entorno, se planteó la necesidad de repetir el ritual una vez más. Esta vez, la víctima sería aún más cercana. A inicios de marzo de 2012, la elección recayó sobre Jesús Octavio Martínez Yáñez, un niño de 10 años que tenía un vínculo directo con la familia. No se trataba de alguien externo ni de una relación lejana, sino de un menor integrado al círculo más cercano, lo que evidenciaba un nivel de normalización de la violencia que ya no distinguía límites. El procedimiento siguió una estructura similar a la de los hechos anteriores. El niño fue llevado a un estado de inconsciencia mediante la ingesta de alcohol, anulando cualquier posibilidad de defensa. Una vez en esa condición, fue colocado frente al altar dentro de la vivienda, donde se llevó a cabo el acto principal. Una de las hijas de Silvia ejecutó el ataque, cortando el cuello del menor, mientras la escena era observada por otros integrantes del grupo. La sangre fue nuevamente recolectada y utilizada dentro del mismo espacio ritual. A diferencia de ocasiones anteriores, el cuerpo no fue abandonado lejos del lugar, sino que fue enterrado dentro de la propia vivienda. Cavaron una fosa en el suelo de tierra, debajo de una de las camas, y posteriormente cubrieron el área con concreto para evitar que los olores delataran lo ocurrido. Esta decisión marcaría un punto clave en el desarrollo posterior de los hechos. A diferencia de los casos anteriores, esta desaparición no quedaría en el olvido. La madre biológica del menor, al no tener noticias de su hijo, decidió acudir a las autoridades acompañada por su pareja para reportar su ausencia. Su insistencia generó un cambio en la respuesta institucional, obligando a que se iniciaran acciones concretas para localizar al niño. Las primeras hipótesis apuntaron hacia posibles redes de tráfico de menores, especialmente por la cercanía de la zona con la frontera entre México con Estados Unidos y por algunos indicios que sugerían movimientos del niño en áreas donde se solicitaba limosna. Esta línea de investigación fue explorada durante un tiempo,
pero no arrojó resultados concluyentes. Con el avance de las indagaciones, los investigadores comenzaron a centrar su atención en el entorno más cercano del menor. La lógica indicaba que alguien dentro de ese círculo podía tener información clave sobre lo ocurrido. Fue así como la vivienda familiar pasó a convertirse en un punto de interés. Lo que en un inicio parecía una desaparición más, comenzó a transformarse en algo distinto. La presión ejercida por la madre, sumada a la necesidad de encontrar respuestas, llevó a las autoridades a dar un paso que cambiaría completamente el rumbo del caso. Cuando las autoridades finalmente ingresaron a la vivienda, lo que encontraron superó cualquier expectativa inicial. La inspección comenzó como una diligencia más dentro de una investigación por desaparición, pero rápidamente se transformó en el descubrimiento de una escena profundamente perturbadora. La precariedad del lugar contrastaba con ciertos elementos que no encajaban con la rutina cotidiana de una familia en esas condiciones. Uno de los primeros indicios que llamó la atención fue una zona cubierta con concreto en medio del suelo de tierra, debajo de una de las camas. Al remover esa capa, los investigadores encontraron una fosa improvisada que contenía restos humanos. Poco después, se confirmó que correspondían al niño que estaban buscando. A medida que se ampliaba la revisión del terreno, los agentes comenzaron a descubrir otros puntos de enterramiento en los alrededores de la vivienda. En un radio relativamente cercano, emergieron restos que correspondían a una mujer adulta y a otro menor. El área completa alrededor de la casa, en un perímetro de decenas de metros, terminó convirtiéndose en una escena de múltiples hallazgos. Lo que inicialmente parecía un caso aislado de desaparición, se transformó en la confirmación de que se trataba de una serie de crímenes cometidos de manera sistemática y dentro del mismo núcleo familiar. Dentro de la vivienda, otro elemento terminó de encajar las piezas de lo que había ocurrido. En el interior se encontraba un altar dedicado a la Santa Muerte, una estructura improvisada pero claramente central dentro de la dinámica del lugar. Sobre este altar, los investigadores detectaron manchas que, tras ser analizadas, correspondían a sangre. No solo el altar presentaba estos rastros. También se encontraron marcas alrededor de la vivienda, formando un perímetro donde la sangre había sido derramada de manera intencional. La disposición de los elementos dentro de la casa, junto con la evidencia física recolectada, permitió reconstruir parcialmente lo ocurrido. Con el hallazgo de los cuerpos y las pruebas dentro de la vivienda, las autoridades actuaron de manera inmediata. Prácticamente todos los miembros del grupo familiar fueron detenidos y trasladados para ser interrogados. La magnitud de lo descubierto no dejaba margen para interpretaciones alternativas, y la presión sobre los implicados comenzó a aumentar desde el primer momento. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Mientras los adultos eran puestos bajo custodia, los menores de edad fueron separados del entorno y llevados bajo protección de las autoridades. La situación dentro de la familia evidenciaba que incluso los más pequeños habían estado expuestos a lo ocurrido, lo que obligó a intervenir también desde el ámbito de protección infantil. Durante los interrogatorios, la aparente solidez del grupo comenzó a desmoronarse rápidamente. Las primeras declaraciones no tardaron en aparecer, especialmente por parte de las hijas de Silvia. En sus relatos comenzaron a describir lo sucedido, señalando la participación de varios integrantes y explicando cómo habían sido involucradas en los actos. Algunas de las declaraciones indicaban que actuaban bajo amenazas directas, temiendo por sus propias vidas si se negaban a participar. No, yo nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo, porque ella nos amenazaba que nos iba a matar, a mí nos amenazaba, a las tres nos amenazó y todo lo hicimos, yo lo hice por miedo. Ella me contó a mí que ella había matado a doña Matilde, me tenía amenazada a mí que a mí también me iba a matar. Estas versiones empezaron a perfilar una dinámica interna, en la que la figura de Silvia ocupaba un rol central dentro de todo lo ocurrido. A medida que avanzaban los interrogatorios,
las versiones de los detenidos comenzaron a coincidir en ciertos puntos clave. Las declaraciones, aunque por momentos confusas, dibujaban una dinámica interna marcada por la influencia dominante de Silvia dentro del grupo. No se trataba de acciones individuales desconectadas, sino de una serie de hechos ejecutados bajo una estructura en la que ella dirigía y los demás obedecían. Las hijas, en particular, ofrecieron relatos que permitieron entender cómo se desarrollaban los actos dentro de la vivienda. Señalaron que su participación no era voluntaria en el sentido estricto, sino producto de una presión constante. Según afirmaron, existían amenazas directas hacia ellas, lo que generaba un ambiente donde la desobediencia no parecía una opción real. Este elemento introducía una complejidad adicional al caso, al evidenciar una mezcla de sometimiento, miedo y normalización de la violencia. Otros miembros del grupo intentaron minimizar su participación, asegurando que desconocían partes de lo ocurrido, o que solo se dieron cuenta en etapas avanzadas. Sin embargo, las coincidencias entre los relatos y la evidencia encontrada en el lugar reforzaban la idea de que todos, en mayor o menor medida, habían estado involucrados en los hechos. Las declaraciones no solo permitieron reconstruir la secuencia de los crímenes, sino también comprender la forma en que se había consolidado una lógica interna en la familia, donde ciertos actos extremos habían pasado a ser percibidos como parte de una práctica aceptada dentro del grupo. Con la evidencia recolectada y las confesiones obtenidas, las autoridades procedieron a formular las acusaciones formales contra los detenidos. El caso fue presentado públicamente, generando un fuerte impacto mediático debido a la naturaleza de los hechos y al número de personas involucradas dentro de una misma familia. Los implicados fueron señalados como responsables de homicidio calificado bajo circunstancias agravantes, incluyendo premeditación, alevosía y una brutalidad que superaba los parámetros habituales. A esto se sumaron otros cargos relacionados con la participación colectiva en los hechos, así como delitos adicionales derivados de las acciones cometidas durante y después de los crímenes. Dentro de esta estructura, Silvia fue identificada como la figura central. Las autoridades la señalaron como autora intelectual de los crímenes y, en algunos casos, también como ejecutora directa. Su rol no solo consistía en participar, sino en dirigir, organizar y sostener la lógica que llevó a la repetición de los actos. Una vez iniciado el proceso judicial, se procedió a evaluar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados. El hecho de que varios de ellos hubieran admitido su participación facilitó el avance del caso, aunque no eliminó la necesidad de determinar el grado de implicación de cada persona. Concluido el análisis de pruebas y testimonios, el tribunal procedió a dictar sentencia contra los implicados. Silvia Meraz Moreno fue considerada la principal responsable de los crímenes. Su papel como figura central dentro de la dinámica familiar y su participación directa en los hechos llevaron a que se le impusiera una condena acumulada de 180 años de prisión. El resto de los adultos implicados también recibió penas significativas. Varios de ellos fueron condenados a 60 años de prisión cada uno, en función de su participación en los distintos eventos. Las autoridades dejaron claro que, aunque existieran diferencias en el nivel de implicación, todos habían contribuido de manera directa o indirecta a la ejecución y encubrimiento de los crímenes. Estas resoluciones marcaron el cierre de la fase judicial principal, estableciendo un precedente en torno a la respuesta del sistema ante hechos de esta naturaleza. Mientras los adultos enfrentaban las consecuencias penales, la situación de los menores que habían permanecido dentro de ese entorno requería una intervención distinta. Las autoridades asumieron la custodia de los niños más pequeños, quienes habían estado expuestos en distintos niveles a los hechos ocurridos dentro de la vivienda. En los casos de los menores de menor edad, se consideró que su capacidad de comprensión era limitada, lo que reducía el impacto consciente de lo vivido. Sin embargo, para otros, especialmente aquellos que ya podían interpretar lo que sucedía a su alrededor, las secuelas eran más profundas. La exposición a actos de violencia extrema dentro de su propio entorno familiar planteaba un escenario complejo en términos de recuperación. Los especialistas comenzaron a trabajar con estos menores, proporcionando atención psicológica y psiquiátrica
con el objetivo de ayudarles a procesar lo vivido. Se trataba de un proceso a largo plazo, en el que no solo se buscaba tratar las consecuencias inmediatas, sino también evitar que esas experiencias condicionaran su desarrollo futuro. En paralelo, el caso de la hija adolescente implicada fue abordado desde una perspectiva diferenciada. Su situación combinaba la participación directa en los hechos con el contexto en el que había crecido, lo que llevó a que se aplicaran medidas específicas acordes a su edad. Dentro del análisis general del caso, uno de los elementos que más atención generó fue la presencia del culto a la Santa Muerte como parte del contexto en el que se desarrollaron los hechos. Este aspecto fue señalado tanto por las autoridades como por los medios, al intentar explicar la motivación detrás de los actos cometidos. La figura de la Santa Muerte tiene una presencia amplia en distintos sectores de la sociedad mexicana, con raíces que se remontan a tradiciones antiguas que con el paso del tiempo se han mezclado con elementos de la religión cristiana. Su representación, generalmente asociada a una figura esquelética, ha sido adoptada por personas de diversos contextos que buscan protección, salud, justicia o prosperidad. A pesar de la relevancia que tuvo este elemento en el desarrollo de los hechos, también surgieron posturas que advertían sobre la necesidad de no generalizar. Se señaló que la existencia de prácticas delictivas no podía atribuirse de manera directa a una creencia en particular, sino al uso que ciertos individuos hacen de ella dentro de contextos específicos. Mucho antes de que los hechos salieran a la luz, la vida de Silvia Meraz Moreno transcurrió en condiciones marcadas por la precariedad. Nacida en 1968 en el estado de Sonora, creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas y las limitaciones constantes. La información sobre sus primeros años es limitada, pero lo que se conoce permite entender un contexto donde la estabilidad económica y social nunca estuvo garantizada. A temprana edad, Silvia enfrentó responsabilidades que definieron el rumbo de su vida. A los 16 años se convirtió en madre de su primer hijo, en circunstancias de las que no se tienen mayores detalles. Este hecho no solo condicionó su desarrollo personal, sino que también la situó en una posición de vulnerabilidad desde muy joven, sin una estructura sólida que le permitiera construir un futuro distinto. Con el paso de los años, su vida estuvo marcada por desplazamientos dentro del mismo estado, en busca de mejores condiciones que nunca llegaron a consolidarse. Estos cambios reflejaban una constante búsqueda de estabilidad que, lejos de resolverse, terminaba reproduciendo las mismas dificultades en distintos lugares. Al establecerse en Nacozari de García, Silvia formó un núcleo familiar que creció con el tiempo, incorporando hijos de distintas relaciones y posteriormente nuevas parejas. La estructura del hogar se fue ampliando sin que existiera una base económica que pudiera sostenerlo adecuadamente. La familia se asentó en las afueras del municipio, en un terreno baldío donde construyeron viviendas improvisadas con materiales recolectados de la basura. Las condiciones eran extremadamente precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o saneamiento. El entorno no ofrecía oportunidades reales de desarrollo, y las condiciones de vida se mantenían en un nivel de subsistencia. A pesar de que tanto vecinos como instituciones tenían conocimiento de la situación y en ocasiones brindaban apoyo mediante programas sociales o donaciones, la realidad del grupo no experimentó cambios significativos. La familia permanecía aislada, tanto física como socialmente, dentro de un entorno que reforzaba su marginalidad. En medio de ese contexto, Silvia comenzó a buscar respuestas fuera de las estructuras tradicionales que la rodeaban. Aunque había recibido apoyo de instituciones religiosas locales, su interés se desplazó hacia una figura distinta, adoptando prácticas vinculadas a la Santa Muerte dentro de su propio hogar. Lo que inició como una devoción orientada a obtener protección, salud o mejoras económicas, fue transformándose con el tiempo. El altar instalado en la vivienda dejó de ser un elemento simbólico para convertirse en el centro de la dinámica familiar. A través de este espacio, se comenzaron a realizar ofrendas con la expectativa de recibir beneficios concretos. La falta de resultados fue generando una escalada en la intensidad de estas prácticas. Las peticiones iniciales, centradas en necesidades básicas,
evolucionaron hacia demandas más específicas relacionadas con la obtención de dinero. En ese proceso, se fue construyendo una lógica en la que las acciones realizadas debían corresponderse con lo que se esperaba recibir. Con el tiempo, Silvia afirmó que existía una comunicación directa con la figura a la que rendía culto, lo que terminó consolidando una estructura en la que sus palabras adquirían un peso determinante dentro del grupo. La violencia convertida en ritual es una de las formas más crudas de deshumanización. No hay creencia, fe o desesperación que pueda justificar el sacrificio de personas inocentes, mucho menos cuando las víctimas son niños incapaces de defenderse. Aquí no hubo devoción. Hubo una distorsión peligrosa donde la vida perdió todo valor y fue reducida a un medio para obtener algo material, dejando al descubierto hasta dónde puede llegar el ser humano cuando normaliza el horror. Pero esta historia no se construyó en el vacío. Durante años existieron señales, condiciones extremas y dinámicas que nadie logró detener a tiempo. El miedo, la manipulación y las amenazas dentro del propio núcleo familiar se impusieron sin resistencia, mientras el entorno, vecinos, instituciones y autoridades, nunca logró intervenir de forma efectiva. El resultado fue un silencio prolongado que permitió que todo avanzara hasta un punto irreversible. Gracias por acompañarme en este caso. Si quieres seguir conociendo más historias criminales de la vida real, suscríbete, déjame tu me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan estas historias. Nos vemos en el próximo caso.